para el tema de hoy. Bueno, hoy nos corresponde lo que es la simulación. Vamos a ver dos simulaciones o dos presentaciones de simulación con un ejercicio cada uno de ellos que nos va a permitir evaluar esto que vamos a ver hoy. Prácticamente va a ser el 40% del examen, muy probable, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Con menor o mayor grado vamos a ver el manejo de eso. Entonces, vamos a ver la simulación de teoría de colas. Recuérdense que nosotros en teoría de colas lo que teníamos era ver un comportamiento típico para encontrar, cuando hablamos de una simulación, para encontrar un resultado de un proceso real. Siempre teníamos datos iniciales que al final de cuentas lo que vamos a obtener son datos finales, ¿verdad? Nosotros la simulación, básicamente, y la forma más fácil es hacerlo a través de las computadoras, a través de la aleatoriedad o los números aleatorios, ¿verdad? Ahí lo que podemos hacer es nosotros construir un modelo y aplicarlo en hojas de cálculo, de hojas electrónicas, para encontrar, digamos, los mejores resultados a través de algunos procesos. Por ejemplo, habíamos hablado de Monte Carlo, ¿verdad? De Blue Cup, la fórmula generadoras y otras, ¿verdad? En ese sentido, uno que vamos a utilizar muy fuertemente en esta simulación, y les insto a repasar un poquitico la simulación de métodos 1, ¿verdad? Donde vimos la fórmula generadora, vimos lo que era inventario y lo que eran mantenimientos, para que puedan, digamos, tener una base a la hora de manejo de eso. No es del todo necesario, sin embargo, es para que vean ustedes cómo se pueden hacer diferencias en la simulación. Bueno, en el proceso de Monte Carlo, en realidad lo que vamos a encontrar son soluciones que se aproximan matemáticamente digamos, a un caso real, ¿verdad? Utilizando números pseudo aleatorios, ¿verdad? Y ese problema básicamente ese proceso se utiliza básicamente porque nosotros siempre vamos a tener la aplicación del teorema del límite central, en donde si yo divido 1 entre la raíz de n, que es el tamaño de la población, entonces cada vez va a decrecer. Entre más alto sea el tamaño de la muestra, menor va a ser ese error. Entonces, si yo manejo ese concepto, que si yo simulo mayor cantidad voy a obtener mejores datos, ¿qué más que utilizar una computadora o un proceso de Monte Carlo que nos permita a nosotros minimizar el error posible? ¿Okay? En la presentación del semestre pasado vimos lo de Monte Carlo, ¿verdad? Básicamente ahí lo que vamos a hacer es un diseño de un sistema utilizando formas determinísticas, ¿verdad? Donde teníamos variables independientes, dependientes, que teníamos la utilización de un muestreo y teníamos tamaños de población y muestra que podíamos aplicar. Básicamente el modelo de Monte Carlo lo que planteaba era que yo tengo la posibilidad de entrar en un sistema real y puedo obtener simulaciones que me permiten mejorar digamos, los datos o datos para toma de decisiones mejores, ¿verdad? Entonces, eso es una figura para eso. Entonces, les insto a bajar del archivo de Excel. Hay dos archivos, bajen los dos de una vez, que se llaman simulación de colas. Creo que está en 14, 15 por ahí, para que lo podamos utilizar. Voy a bajarlo yo también. Simulación, si no me equivoco, solo es uno, un Excel. Hay dos, creo que hay. Me permita. Ok. Voy a ver. Creo que en los ejercicios de clase está, sí, es uno
que dice ejercicios de clase de simulación de colas, ese. Pero se van también a donde dice programas de Excel y donde dice la segunda, ve que dice hoja de Q y después el simulador. Ahí Quibbing, ese Quibbing lo bajan también. Esos dos es lo que vamos a utilizar hoy. Ok, listo, pues. Juan, descargo los dos primeros, hoja de Q y el cooking. Ajá. Solo uno, ese. Y el de en los ejercicios de clase, la clase 15. Ah, Ese es el que vamos a iniciar. gracias. Ok. Bueno, vamos a volver a la exposición para ver el ejercicio que vamos a aplicar ahí. Ok. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Dice, ejemplo de teoría de colas. Una bodega tiene un muelle utilizado para descargar los vagones de carga. Los que llegan se envían a la bodega durante la noche. Se necesita exactamente mediodía para descargar un vagón de carga. Si más de 2 de estos se encuentran en espera de ser descargados en un determinado día, se pospone el descargue de uno de ellos hasta el día siguiente. El muelle tiene una tasa de servicio promedio de 2 por día y de un estudio realizado en los últimos 100 días se obtuvo que en 23 días no llegó ningún camión. En 30 días llegó un camión, en 30 días llegaron 2 camiones, en 10 días llegaron 3 camiones, en 5 días llegaron 4 y solo en 2 días llegaron 5 camiones. Pues vamos a ver, aquí lo que tenemos, podemos utilizar la teoría de colas. Podríamos determinar la tasa de servicio y el promedio, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer son simulaciones. Lo que trata es esto. Digamos que es un almacén, llaman que donde descargan. Eh, lo que indica es que la tasa promedio son de 2 días, ¿verdad? Si el camión, dice, si más de 2 de estos o 2 camiones se encuentran en espera de ser descargados en un determinado día, se pospone el descargue de uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Yo solamente puedo tener en mi línea de producción solamente 2 camiones. Más de 2 camiones hará que yo necesariamente tenga que postergar el servicio para el día siguiente. Ahora bien, nosotros se supone que tenemos que manejar lo que era la distribución de probabilidades y la distribución digamos, de datos. Acá, por ejemplo, cuando me hablan de 100 días y que se obtuvo, entonces yo puedo considerar desde que llegue 0 camiones hasta que llegue 1, a que llegue 2, 3, 4 o 5 camiones. Esa va a ser nuestra probabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo digo que en 30 días llegó un camión, entonces, ¿qué es lo que significa? Si se hicieron 100, entonces el 30% significa que el 30% arribó al día un camión. Cuando me dicen de 10 llegaron 3 camiones, entonces el 10% llegaron 3 camiones y así sucesivamente. Y yo puedo hacer una distribución de frecuencia o una distribución de probabilidades. Entonces, nos vamos a ir a la página de Excel para poderlo empezar a resolver. Vemos que ya aquí por lo menos le pusieron los datos. Era lo que yo le decía a ustedes. Muy probable que no les den los datos a ustedes, ¿verdad? Y ustedes tengan que sacar sus valores, ¿verdad? Ve, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que decía el ejercicio? El ejercicio decía, por ejemplo, decía así, se obtuvo que en 23 días no llegó ningún camión, ¿ve? Entonces, eran
es el 23%. Cualquier cosa sería 23 dividido entre 100, ¿verdad? Es el 23%. Para efectos de que llegase a un camión son 30, entonces 30 dividido entre 100. Y recuérdense que ustedes tienen que tener la certeza que la suma de las probabilidades siempre tiene que darle 1, ¿verdad? Ahí está, donde le da el 100%, ¿verdad? Si algo no les da, es que dejaron algún dato por fuera o algo. Con solo que ustedes esta probabilidad no le da 1 y hacen la simulación, todo está malo, todo está malo. Entonces traten o procuren de hacer un manejo efectivo de la suma de las probabilidades. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la intención de esto? La intención de esto es que nosotros vamos a tener que simular, vamos a tener que simular eh, 500 veces. 500 veces vamos a simular para después determinar el costo, el costo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Nosotros acá teníamos el día cero. El día cero, lo primero que vamos a hacer es rellenar las 500 simulaciones. Entonces, vamos a ponerle 1 acá y entonces vamos a simular las 500. Vamos primero a ponerle los 500, ¿verdad? Digamos, simulaciones para poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos aquí a donde está AutoSuma, nos vamos a series, decimos, bueno, en la columna yo quiero que me incremente de 1 en 1 hasta un límite de 500, ¿verdad? Entonces ella lo que me va a dar es, aquí, me va a dar las 500 simulaciones. ¿Ok? Me va a llegar las 500 simulaciones, ¿verdad? Entonces aquí para efectos de nosotros, vamos a ponerle la vista, vamos a hacerle en vista, vamos a inmovilizar las columnas. ¿Eso qué me permite? Yo me puedo mover hacia cualquier lado y tengo fijo lo que es los encabezados y la parte de, digamos, la parte de la columna, ¿verdad? Entonces tenemos lo primero que era hacer esas simulaciones, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esas simulaciones? ¿No? Ok, entonces nos vamos a la posición número 1 y vamos a hacer aleatoriamente el número perdón, lo que es la generación de números aleatorios, ¿verdad? Entonces, acuérdense que nos vamos a datos, análisis de datos, tenemos generación de números aleatorios, ¿ok? Entonces le vamos a decir, ¿verdad? Qué es lo que nosotros eventualmente queremos, ¿verdad? En este caso, lo que tenemos es una variable. Queremos 500 números aleatorios en forma discreta, ¿ok? Pero esos números aleatorios, nosotros necesitamos que estén concatenados ¿con qué? Con el rango de llegadas y de la probabilidad. ¿Ok? Y quiero que lo pongan ¿a dónde? Acá en B8. Entonces, permítame un minutito. A ver qué fue lo que pasó. Voy a borrar esto. A ver si tiene algún dato guardado esto.
Ahí está. Tenía seguramente algo grabado por ahí que no nos estaba dando. Entonces, volvemos para que lo vean. Nos vamos a generación de números aleatorios. Lo que hacemos es número de variables, solo una. La cantidad de datos aleatorios teníamos 500. La distribución es discreta, lo que significa que vamos a tener números enteros. El rango va a ser la tabla de probabilidades que nosotros tenemos. Y el rango de salida es donde nosotros queremos que poner el dato. Entonces ahí eventualmente lo determina, ¿verdad? Ok, pues ya ahí está dado digamos, los números aleatorios que nos van a permitir determinar, digamos, las diferentes combinaciones. Ok, recuerden que entonces nosotros teníamos acá el número, bueno, acá el número postergado, aquí al inicio va a ser 0. El número para descargar va a ser el dato que nosotros teníamos. El primer dato aquí serían 2. Comenzamos con 2. ¿Okay? Entonces nosotros teníamos 2. ¿Okay? Y entonces ahí lo que vamos a utilizar, el número para descargar, o sea, el número de camiones que podemos descargar. Entonces vamos a calcularlo. A calcularlo, vamos a hacer una formulita para poder calcularlo. Entonces, el número de camiones, el número para descargar, entonces tendríamos. Okay. En este caso, tendríamos. Vamos a ver la fórmula. Vamos a hacer una fórmula mejor. Es 7 más B8 acá. Okay. Entonces, lo que hacemos es copiarla hasta abajo. Hasta los 500. Hasta los 500. Ok. Vamos a verlo. Entonces vamos a utilizar una prueba lógica para encontrar los descargados en la realidad. Entonces, aquí lo que vamos a situarnos es en cuál es el menor de los datos que vamos a tener nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos acá a mínimo y le vamos a decir ¿cuál va a ser el mínimo? ¿El mínimo de qué? Este que va a ser fijo, vamos a fijarlo. Este que es fijo. ¿Ok? ¿Contra cuál dato? Contra C8. O sea, lo que le estoy diciendo es, cada vez compáreme lo que yo tengo de capacidad de mi embarcadero con el número para descargar. Y entonces ella me va a dar los descargados en la realidad. ¿Okay? Entonces acá lo que hacemos es, lo manejamos. Me faltó uno. Okay. Y entonces ahí ya tengo descargados en realidad. Y entonces vamos a ver cuáles han sido
postergados. ¿Cuáles son los postergados? Entonces, los postergados se van a obtener de el número para descargar menos los descargados en la realidad. Entonces, vamos a ahí tenemos el número postergado. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que ahí vamos a tener en realidad cuántos son los atrasos que nosotros vamos a tener. Okay, entonces, voy a irme un poquitico a la presentación para ver si hay algún condicionamiento diferente. Vamos a verlo. Ahí en la presentación está cada una de las filminas y de a dónde se obtienen, ¿verdad? Entonces dice que ahora está completo el modelo de simulación. La empresa está interesada en el número de vagones demorados debido al costo de tenerlos en espera. Los valores de la columna E, que era lo que teníamos ahí, que era estos números postergados, entonces van a tener un costo para la empresa. Entonces, nos hablan nos dan algunos datos importantes. Uno dice, para que sean útiles es necesario resumir los datos. Debe calcularse el número promedio de vagones demorados y determinar el costo de este retraso, suponiendo que el costo del retraso es de $100 por cada vagón por día. Debe producirse una distribución que muestre cuántos vagones están retrasados. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir allá. Ve que ya tenemos un dato que a nosotros nos cuesta 100 por día cada vagón que se está retrasado. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo. Ya les voy a poner la pantalla. Voy a determinar los costos. Ok, volvemos donde estábamos en Excel. Ok, por sí solo esto no nos dice gran cosa. Hicieron una simulación, ya saben cuánto se postergó, pero lo importante de esto es poder determinar qué es lo que pasa, cuántos serían los costos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que establecer cuánto es el costo de esto, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, vamos a ver el retraso promedio. Vamos a ver cuánto es el retraso promedio diario y cuál es el costo anual. ¿Cómo determino yo el costo promedio?
Entonces yo puedo poner la fórmula promedio. ¿Sí? Recuérdense que esto eran los camiones postergados, ¿verdad? Entonces nos vamos acá y yo puedo sacar cuánto es mi costo promedio de retraso. Entonces me dice que es 1,18. ¿Sí? Si yo eventualmente tengo que el costo promedio, entonces yo podría eventualmente determinar cuánto es. Si yo tengo este costo, me cuesta 100 diarios y trabajo 365 días, entonces ya yo tengo que mi costo anual por retrasos, por retrasos, okay, vamos a ponerlo para que se vean decimales. Ok, mi costo anual de retraso son 43.142 colones. ¿Sí? Entonces esto, digamos, es una simulación que ahí lo que nos permite es tener únicamente una visión. Sin embargo, necesitaríamos, digamos, manejar un poquito más la información, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de graficar y poder hacer cambios ahí. Entonces, nosotros vamos a graficar. Vamos a graficarla acá para que vean cómo se hace. Ahí tenemos 0 y 1. Nosotros tenemos acá, ¿no? Tenemos 500 simulaciones, no sabemos cuántos días máximo de atraso tiene uno. Digamos, vamos a considerar 20 días que tenemos de atraso, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a irnos a, a rellenar a las series. Le vamos a decir que en la columna de 1 hasta 20 datos, vamos a decir hasta 20 datos. Ustedes lo pueden simplificar a menos datos, ¿verdad? A 1, a 2, a 3, bueno, a 1, 2, 3 no, sino que para hacer un histograma, hacer un gráfico, nosotros requerimos menor cantidad digamos, una serie de datos para poder hacerlo. ¿Ok? Aquí voy a poner, voy a permitirle al sistema que me ponga la información, porque el histograma lo hace la computadora, ¿verdad? Entonces, vamos a que lo haga y vea cómo es que se maneja, ¿verdad? Entonces, nos vamos a datos. Nos vamos a datos, análisis de datos. Y nos vamos a donde dice histograma. Vamos a ver donde dice histograma. ¿Okay? Entonces, nosotros le vamos a indicar cuál va a ser el rango de entrada. Entonces, va a ser los números postergados. Va a ser desde 8 hasta 507. Y el rango de clases va a estar dado de acá, desde aquí, desde lo que tenemos en este lado. Y le vamos a decir que nosotros nos queremos que nos ponga el primer valor acá en H18. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ve que me hace un recuento de todas las clases. Me dice que en la clase 0 hay 274, o sea, hay 274 camiones que no se retrasan. Hay 79 que 1, hay 51 que 2, pero hay 45 que 3, 20 que 4, 5 que 11, ¿verdad? Ve que aquí llegamos hasta 9. Lo que pasa es que la simulación puede llegarle hasta más. Por eso es que uno amplía, digamos, las clases para eventualmente nosotros tener un mayor, digamos, una mayor visión. Después de eso, y ustedes pueden graficarlo, ¿verdad? Ustedes podrían graficarlo, nada más insertar un gráfico ahí, como ustedes quieran, ¿verdad? Hay gráficos recomendados,
Lo que sí tenemos que tener claro, ¿ve? Es que nosotros, esta tendencia va hacia la baja, ¿verdad? O sea, cada vez atendemos, digamos, los carros, los vagones en espera son menores, ¿verdad? Ahora bien, que ya teniendo esa simulación, la pregunta es, por ejemplo, ¿cuál sería la disminución si nosotros tuviéramos 3 embarcaderos, por ejemplo? Ve que ahí el costo anual son 43,000. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos 3 embarcaderos? Ve que el costo disminuyó a 6,935. Entonces, una pregunta de examen podría ser eso. Hacer todo el modelo para preguntarle cuánto es la disminución. La disminución, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tomar el dato anterior menos este, ¿verdad? Para eso está el hecho de tener ya ahora las benditas simulaciones. Ve que las simulaciones, ya aquí todo esto cambia, ¿verdad? Ya eso cambia. Entonces ustedes tendrían que calcular qué pasa si tuviéramos 4. Ve que ya tendríamos menos, ¿verdad? Ya tendríamos menos, ¿verdad? Entonces así sucesivamente, ¿verdad? Entre más embarcadores tenga, usted tiene 6 embarcadores, no hay ningún carro que se le quede afuera. Si tiene 5, entonces eh, ahí tiene 4. Entonces ahí tiene usted la información pertinente para poder manejar, digamos, simulaciones a través de teoría de colas, que se utiliza lo de Poisson, ¿verdad? Exponencial y Poisson, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? No. Ok, vamos a dar un pequeño receso de 5 minutos y no, pues tengo que atender acá algo. Si continuamos entonces con lo de la simulación de teoría de colas, les indicaba que esta es una hoja de simulación que envió la cátedra para efectos de que ustedes pudieran hacer simulaciones a través de teoría de colas. Es una base de datos que le permite simular la cantidad de veces que ustedes quieran un respectivo evento, pero solamente con teoría de colas, ¿verdad? Recuérdense que nosotros en teoría de cola lo que teníamos era una serie de siglas y de datos. Por ejemplo, hablábamos de lambda, hablábamos de mu, hablábamos de LQ, de WQ, de LW, y ahí podíamos determinar, por ejemplo, P sub 0, P sub 1, P sub 2 y así sucesivamente. Entonces, acá se trata únicamente de ver la exposición, porque la hoja lo que vamos a hacer es determinar algunos valores y eventualmente poderlo practicar. Entonces, el origen de la teoría de colas data desde hace un siglo antepasado, en donde lo que necesitaban era que tenían mucha demanda y esa demanda era incierta, principalmente en los servicios de telefonía, ¿verdad? Eh, entonces, ahí empezó lo que se llama la teoría de colas o líneas de espera. Recuerden que nosotros para utilizar la teoría de colas, lo que teníamos era un manejo de primera instancia del tiempo promedio de llegadas de un evento, cuánta gente llega al banco, cuánta gente llega a un establecimiento, cuánto llega a la caja o a su oficina y cuál es el tiempo promedio de servicio de llegadas, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos esas dos variables. Eh, nosotros a la hora de resolver eso, entonces tenemos que manejar que hay un tiempo entre llegadas, ¿verdad? Es el tiempo que transcurre entre dos llegadas consecutivas como tiempo entre llegadas. Básicamente determinístico, en el cual los clientes sucesivos llegan en un mismo intervalo de tiempo, ya sea fijo y conocido.
y se dice que es probabilístico, ¿verdad? Determinístico es cuando ya yo sé las condiciones. Probabilístico en el cual el tiempo entre llegadas sucesivas es incierto y variable. Entonces nosotros vamos a abocarnos mucho al hecho de teoría de colas, pero bajo un sistema probabilístico, ¿verdad? Si ya lo tenemos determinístico, es muy fácil de averiguarlo. Entonces, en lo que son los tiempos entre llegadas probabilístico, se describen mediante una distribución de probabilidad, ¿verdad? Entonces, volvemos a la estadística. En cuanto al tiempo, el tiempo que transcurre desde el inicio del servicio para un cliente hasta su terminación en una instalación se llama tiempo de servicio. Entonces, veamos que desde el inicio del servicio hasta su terminación en una instalación, en darle o brindarle ese servicio al cliente. Con un tiempo de servicio determinístico, cada cliente requiere precisamente de la misma cantidad conocida de tiempo para ser atendido. Y los tiempos probabilísticos se describen matemáticamente en una distribución de probabilidad. Entonces, recuerde que hay un montón de distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos imágenes de muchas de las distribuciones. Las más conocidas, lo que nosotros tenemos, la binomial, la distribución normal estándar, tenemos la de Poisson, tenemos la exponencial. Sin embargo, hay un montón más que se utilizan a nivel estadístico, ¿verdad? Pero hasta donde hemos manejado en la universidad, se maneja mucho lo que es Poisson, se maneja mucho lo que es normal estándar, lo que es la tabla binomial. En algunos casos utilizamos gamma, pero básicamente es relativamente poco lo que nosotros en lo que hemos podido utilizar. También tenemos ahí Pareto, tenemos la exponencial, pero todos son diferentes tipos de distribución. En el caso de la distribución constante, si nosotros analizamos, esto es una distribución constante, ¿verdad? O uniforme. De lo que tenemos es que es una línea recta, cualquier dato que nosotros utilicemos. Pero la variable X asume un valor fijo a través del tiempo. Tal es el caso de movimientos de materiales a través de una línea de producción automatizada. Siempre van a tener el mismo tiempo. Si usted va a llenar una botella de Coca-Cola, esto está diseñado para que dure X segundos cada una de ellas, ¿verdad? Tenemos también la distribución de Early. Es una distribución continua que tiene un valor positivo para todos los números reales mayores que 0 y está dada por dos parámetros. Acuérdense que nosotros tenemos la forma K, que es un entero no negativo, y lo de lambda, que es un número real o no negativo. Y ahí teníamos algunos conceptos de SK, ¿verdad? Para este tipo de distribuciones. Pero todo esto lo vamos a manejar a través de lo que es la distribución de Poisson, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos una serie de comportamientos cada vez que llegue la gente, ¿verdad? Pero lo que vamos a tratar es de unificar o regular o promediar cuál es la mejor. Dentro de las cosas que se manejan en esta distribución, bueno, es que nosotros tenemos algunos parámetros, ¿verdad? Que K debe ser mayor que Z y que pertenece a los números enteros, que lambda debe ser mayor que 0 y que zeta debe ser 1 entre lambda, esto debe ser mayor que 0. Bueno, pero tenemos algunos condicionamientos, que el dominio siempre va a ser entre 0 y hasta más infinito, y tenemos algunas funciones como de densidad, de distribución, como mediana, media, moda, varianza y coeficiente de simetría. Bueno, nosotros no vamos a poner en práctica en este examen esto más que la aplicación de lo que es lambda y mu para efectos de los cálculos. Sí hay que referirnos a que la distribución que vamos a utilizar es una distribución exponencial y esa es una de las distribuciones de variable continua más importantes, ¿verdad? Acuérdense que la exponencial puede ser creciente, puede ser decreciente y se utiliza como un modelo para representar el tiempo de funcionamiento de espera. Y tiene como función expresar también el tiempo transcurrido entre eventos
que se contabiliza por medio de la distribución de Poisson. Ese fenómeno aleatorio en donde X es una variable aleatoria señala el tiempo transcurrido entre dos sucesos de la misma naturaleza. Cuánto dura un cliente de ser atendido, cuánto dura el otro cliente, se mide los tiempos entre esas atenciones. Existe la relación de este fenómeno con el Poisson, ya que los dos sucesos mencionados en la variable exponencial son del tipo Poisson. Por lo tanto, lambda es el mismo parámetro en las dos distribuciones. Vamos a tener lo que hemos hablado en teoría de colas, tenemos mu y tenemos lambda. Bueno, entonces tenemos una distribución exponencial que tiene esas características. Cómo era que se sacaba cada uno de estos datos, que ya lo habíamos hablado, de las medias y todo. Esa distribución exponencial trasladada es la función de densidad que manejamos allá. En algunos autores a eso se llama exponencial trasladada, exponencial trasladada, y al igual que la exponencial, esta distribución no tiene memoria. Es decir, los eventos son precedentes o futuros, no dependen de los ocurridos en el pasado. ¿Okay? Esa distribución exponencial, cuando x es mayor que 0 y cuando x es mayor que 2, que lo que indica, bueno, que cada vez que es mayor, se va inclinando más, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, tenemos una gráfica, por ejemplo, de lo que es la distribución uniforme discreta, ¿verdad? Que es que cualquier valor siempre va a llegar a tener, en este caso, una puntuación X, que en este caso es 0.17, 16 por ahí. La distribución uniforme puede tomar n valores, entonces es 1 sobre n. ¿Okay? Siempre vamos a tener ahí la posibilidad de calcular mu y calcular la desviación estándar. ¿Okay? Y básicamente lo que indica es que tenemos una hoja, dice que simulador de una hoja de Excel programada con macros para calcular las principales características de los sistemas de colas con una cantidad enorme de corrida hasta 10.000, lo que permite alcanzar el objetivo de la generación de números aleatorios. Bueno, esa es la exposición, pero no nos dice gran cosa. Entonces vamos a irnos a la teoría de colas para poder manejar los conceptos para que podamos entrar a manejar eso. Bueno, no vamos a ver la exposición propiamente. Lo que me interesa es que ustedes sepan los conceptos que podamos aplicarlo, ¿verdad? Sí, en la teoría de colas, lo que habíamos hablado es que nosotros vamos a tener tiempos de llegada y tiempos de servicio, ¿verdad? Ahí también habíamos hablado de qué era el servidor, ¿verdad? Que podría haber un servidor, dos servidores. O sea, un servidor puede ser las personas, las plataformas, cualquier cosa que eventualmente nosotros tenemos ahí. Teníamos de una, de dos o tres plataformas hasta n plataformas. ¿Ok? Recuerde que nosotros teníamos dos situaciones. Y era que nosotros teníamos también los cálculos solamente de las colas y también del sistema. El sistema involucra los puestos de trabajo o las personas que están atendiendo eso, ¿verdad? Entonces, no solamente es quiénes hacen la cola, sino que cuántos tenemos acá. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos 3 que están en cola y hay 3 servidores, ¿verdad? Entonces, podría decirse, digamos, sin hacer ningún cálculo, que si solo hay 3,
no tendríamos cola, ¿verdad? Porque no tenemos más gente. Pero entonces aquí estaríamos involucrando, digamos que todo el sistema se compone de las personas que están en cola y de las personas del sistema, ¿verdad? No nos interesa como tal, sí me interesa esto, ¿verdad? Recuerden ustedes que para nosotros manejar lo que es la teoría de colas, nosotros necesitábamos dos datos. Uno, que era lambda, que es la tasa promedio de llegadas por unidad de tiempo, y tenemos lo que era mu, que es la tasa de promedio servicio de las llegadas, ¿verdad? Entonces, necesitábamos dos datos. Con esos dos datos, nosotros podríamos eventualmente hacer el análisis en primera instancia de la cola. Pues cuando a nosotros nos soliciten LQ, entonces nos vamos a referir a la longitud promedio de la cola, o sea, cuántas personas, qué tan larga está la cola. Y cuando hablamos de WQ, entonces estamos hablando del tiempo de espera en promedio en la cola, o sea, cuánto duramos nosotros en la cola. Ve que aquí estamos hablando de lo que es el análisis de colas, ¿verdad? Entonces eso lo tienen que tener muy presente. LQ, entonces longitud promedio de la cola, WQ, el tiempo de espera promedio en cola. ¿Ok? Pero también en muchos casos nos preguntan el análisis del sistema, ¿verdad? Y entonces, en el análisis del sistema, entonces tenemos L, cuando nos preguntan por L, entonces va a ser la longitud promedio del sistema y W, el tiempo de espera promedio en el sistema, ¿verdad? Entonces, tenemos no solamente en cola, sino tenemos en todo el sistema. En todo el sistema, entonces, va a involucrar a la gente que está en cola. Y aquí estaban las fórmulas, eventualmente, que nosotros utilizábamos, ¿verdad? Uno, ¿qué significa P sub 0? P sub 0 significa que el sistema está vacío. Entonces, si el sistema está vacío, entonces eso implica que de P sub 1 en adelante, el sistema tiene, digamos, no está vacío. O sea, siempre hay alguna gente, una persona, dos, tres personas, 10 personas en cola. Cuando nosotros nos piden el tiempo de actividades, nos vamos a referir a U. Y cuando nos piden la probabilidad de tener N personas en el sistema, entonces ya ustedes sería PN. Y la probabilidad de que la línea exceda L, ¿verdad? Que era la longitud promedio del sistema, entonces tenemos esa fórmula. Básicamente esas creo que eran las fórmulas que se manejan, ¿verdad? Acá entonces, la intención es tener claro qué significa cada concepto, porque eventualmente lo que nos interesa es aplicarlo en la hoja de simulación que proporciona la cátedra, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a utilizarla. Bueno, voy a tener que bajarla, bueno, la tengo a mano. Ok, entonces vamos a proyectarla. Ok, entonces, vamos a ver.
Acá es solamente cambiar los valores tanto de lambda como mu, nada más. Lo demás, eventualmente, todo se lo va a dar el sistema. Entonces, si tenemos 1, 2, 3, 4 servidores, ¿cuánto es la distribución exponencial? Perdón, ¿cuánto es lambda y cuánto es mu? Y esto lo dejan ahí, son 10.000 simulaciones. Aquí lo importante es lo siguiente. ¿Qué significa cada uno de estos datos? Recuérdense que L es el promedio, la longitud del promedio del sistema. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que el sistema tiene siempre casi 2 personas. Eso es lo que está estimando. Y tiene con un nivel de confianza entre 1.78 y 2.15, ¿verdad? Y 2.15. ¿Qué significa este LQ? LQ, entonces, la longitud del promedio de la cola. O sea, que en la cola van a haber 1.3 personas. ¿Qué significa W? W lo que significa es que el tiempo de espera promedio en el sistema. O sea, ¿cuánto tenemos de tiempo promedio en el sistema? Y WQ, entonces, el tiempo de espera promedio en cola. En cola, ¿verdad? Entonces ahí el sistema ya se lo emana, ¿verdad? Pero ahora lo importante es acá, por ejemplo, ¿okay? ¿Qué significa este P sub 0? P sub 0 era la probabilidad de estar vacío. O sea, quiere decir que esa entidad, ya sea bancaria, ya sea comercial, ya sea lo que sea, tiene un 32.86% de probabilidad de estar vacío. Pero que esté con una persona, con 2, con 3, hasta 10 personas, aquí están las diferentes probabilidades. Entonces, aquí lo que tenemos es un simulador, nada más. ¿Qué sucede con esto? Bueno, ¿qué pasa si ahora tenemos 2 personas, digamos, que van a atender? Entonces le cambiamos a 12 y lo que decimos es corramos la simulación. Y entonces dice, ok, si ya tuviéramos 2 personas, ya el tiempo promedio del sistema bajó, ve que el tiempo de longitud de la cola también, y así sucesivamente todo ha bajado, ¿verdad? Por supuesto. Si tenemos los mismos parámetros y aumentamos la cantidad de servidores, o sea, más puestos de trabajo o más cantidad de gente que atienda, entonces vamos a tener, digamos, mayor eficiencia. Ve que aquí el sistema estaría casi el 50% vacío. Entonces, es ahí donde uno hace los diferentes análisis. Ahora, la intención es que ustedes puedan tomar ejercicios y poder, digamos, simularlo. Eh, ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es plantearlo. Porque el examen lo que va a venir es encuentre cuánto es el LQ, o cómo se llama, o cuente cuánto es la probabilidad de que el sistema esté vacío o el que el sistema esté con 2 personas o que esté con 3 personas. Entonces, ustedes tienen que manejar. Por ejemplo, yo podría eventualmente hacer un ejercicio y decirles, vamos a ver, que una tienda de alimentación es atendida por una persona, entonces ya tengo un servidor. Aparentemente, el patrón de llegada de clientes durante los sábados se comporta siguiendo un proceso de Poisson con una tasa de llegada de 10 personas. Entonces, tenemos una tasa de llegada de 10 y dice que a los clientes se le atiende siguiendo un orden de primero en entrar, primero en salir, y debido al prestigio de la tienda, una vez que llegan, están dispuestos a esperar el servicio. Y que eventualmente se estima que el tiempo que tarda en atender a un cliente se distribuye exponencialmente con un tiempo medio de 4 minutos. Entonces, con 4 minutos, pues por hora podríamos atender a 15. ¿Okay? Entonces, yo puedo correr la simulación. ¿Okay? Entonces, ahí puedo encontrar los diferentes valores, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, cuánto es el tiempo promedio del sistema, cuánto dura, cuánto tienen que esperar en cola, cuánto es el tiempo de espera promedio en el sistema, cuánto es el tiempo promedio en cola, cuál es la probabilidad de que esté vacío. Bueno, entonces ahí tienen
los diferentes rangos, únicamente con cambiar cuáles son los datos de los servidores y el tiempo entre archivos y el tiempo de servicio. Lo que tienen que sacar es convertir eso, porque casi nunca se lo dan. Ustedes van a tener que convertir. Y así sucesivamente, ustedes podrían realizar cualquier simulación, ¿verdad? Cualquier simulación que ustedes tengan de acuerdo a cada ejercicio que se plantea. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Bueno, ese es el material de hoy. La otra semana empezamos a practicar todos los temas. Tal vez vamos a resolver un par de ejercicios de cada tema para efectos de prepararnos para el examen. Recuérdense que es de hoy en 15. De hoy en 15. Vayan repasando toda la materia. Necesitan sacar bien este examen, ¿verdad? Para ir nivelando la nota, ¿verdad? Entonces, nos veríamos de hoy en 8, si Dios lo permite. Listo, profe, gracias. Bueno, muchas gracias.